kuali temetzon tlajpaloa nikan ipan in kaltlamachtilistli nochimeh nokniuan uan tlahtoa in tlahtolli niman uan xtlahtoa in tlahtolli. Aman ipan in tonali tiquitasqueh in tequitl. Ika in tequitl ticuica mahtlactli iuan se tlamachilistli. In tequitl itoca xilanxochitl. Tla inquicaqueh cuali quitosqueh. Itoca xilanxochitl. Cuac nehua oninoscalteh in xochitzintli milac cualtzin. Nehua niquixmati itlapaluil istac niman itlapalui chichiltic. Ica ninauiltiaya ica ipan un cuauitl titlahcoya niman uan nohuihuilana cuali ticauiltiaya. Itoca xilanxochitl. Niman xilanxochitl ihcon nohuihuilana, ihcon nocualtlalia. Cualtzin in tlahtolli ica ihcon tlachihchihtoc. Nican quihtoua xilanxochitl. Quipia yeyi tlamantli. Xilanxochitl niman itlamil. Quipia ome tlahtolli. Xiltlantli, xochitl. Nochihchiua xilanxochitl. Camianca caquiste ihcon xitlanxochitl. Nican tiquihcuilosqueh ihcon xilanxochitl. Ihcon nocualtlalia in tlamachilistli ipan totlahtol. Ihcon tinemiliah, ihcon oncah ipan totzontecon. Aman cuac panoua ica ocse tlahtolli yexcan quipia nochihchiua niman yehuan ihcon quihtoua ica quexchano tlahtolli. Yehuan tlen quitosnequi yimatlacochan tlen quitosnequi tlen itlamil tlen quitosnequi. Nican quihtoua absolutivo ihcon notocayoche ica quexchano tlahtolli. Niman cualtzin caquiste ihcon. Amo maniconto ica quexchano tlahtolli. Los saludo con mucho gusto. Hoy tenemos la lección número 11 y en esta imagen nosotros podemos apreciar una flor que quizá muchos lo conocen con otro nombre en las diferentes lenguas. Estoy seguro que de las 68 lenguas que existen en México, además del castellano, esta flor tiene su nombre. Solo díganla y van a ver qué diversidad lingüística y conceptual tenemos en nuestras propias lenguas. En la región donde vivo, esta flor se llama xilanxochitl. Es una flor muy bonita porque en mis tiempos a mí me permitió jugar con esta flor, no solo con sus pétalos, sino también con las copas y todo lo que viene compuesto por dentro y por fuera.
Es decir, esta flor es muy didáctico para el juego comunitario. En cuanto puedan y vean, hay flores blancas y rojas, y si ustedes lo exploran, verán qué recursos didácticos tiene para efectos de juego. Su copa, los pétalos, y hay una cuerdita que está dentro de la flor y es muy divertido. Voy a decir cómo se compone la palabra y qué partículas morfológicas tiene. Podemos decir que tiene 3 partículas. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Se compone de 2 palabras, Xixtlantli y Xochitl. El absolutivo, que está en rojo, cuando se forman otras palabras, se quita, se desplaza y solamente se junta la raíz de la palabra con la otra raíz, dejando la terminación o el absolutivo ahí, y entonces se forma la palabra Xilanxochitl. Esta es la estructura del náhuatl. Esta es la estructura que está en el pensamiento de los que hablan náhuatl para pronunciar este concepto. Cuando pasa a otra lengua, como nosotros lo hemos dicho, tiene este puente, este traspaso. Esta línea marca y nos dice que cuando pasa a otra lengua es necesario pensar en los recursos que tiene con la lengua que vamos a decir, hablar. En este caso, y aquí en México, se aduce al castellano, pero pudiera ser en otra lengua. Lo he dicho también, puede ser el inglés, y uno puede pensar cómo se dice en otra lengua. Pero además de esas lenguas, también están nuestras propias lenguas que hay en México, y será un buen ejercicio decir, además de cómo se dice esta flor, pero también cuál es su estructura, cómo es su estructura en su propia lengua y cómo pasa al español, es decir, qué recursos necesita. Para el caso del español, aquí tenemos que esta primera palabra significa cintura, la otra significa flor, y esta terminación es lo que se conoce como el absolutivo, el acabado de la palabra. Lingüísticamente hablando, así se llama esta abreviatura, se denomina o se conoce como el absolutivo. Entonces, la interpretación de esta flor es la flor de cintura. Esta es la metáfora. La metáfora es que la palabra está cargada de una imagen que no existe, pero es muy bonito para los oídos, y es lógico que no hay una flor de cintura. Entonces nosotros estaremos pensando cómo es que el náhuatl, cuando pasa al castellano, el recurso de la metáfora es muy fuerte, y a partir de esta metáfora es como se crea lo que se conoce como Xochitlatoli, la poesía. Y esta es una de las fuentes que quizá muchos poetas no lo conocen, pero el náhuatl en sí es una fuente metafórica para crear poesía cuando pasa a otra lengua. Lo único que quiero comentar es que no es al revés, no es del español al náhuatl. Siempre podemos hacer que para recuperar el pensamiento náhuatl es necesario recuperar este pensamiento, esta estructura, para después pasarla al español y realmente construir una enseñanza y un aprendizaje bilingüe. Muchas gracias,
Con esto terminamos con la lección número 11.